Estados Unidos, Iowa. Estado con bastantes pantanos. Iowa es un estado profundo, de la América redneck bonita, preciosa. Pues bueno, están investigando una acusación de una mujer que afirma, atentos, que su padre fue un asesino en serie que llegó a matar entre 50 y 70 mujeres. Lucy, que vive en un área rural, Iowa, afirmó que su padre, Donald Dean Study, mató durante décadas, asesinando más o menos a unas 5 o 6 mujeres al año. Donald murió en 2013 a los 75 años. Se sabe que Lucy ha señalado un pozo y que la policía ya ha ido con perros adiestrados para buscar cadáveres. De momento no se sabe más, pero la cosa está así. En caso de que esto sea verdad, no sé si la Lucy lo sabía desde el principio y cayó, no sé si se ha enterado, pues lo típico que encuentras un diario, pruebas o lo que sea, pero a mí cuando estaba viendo esta noticia, que me gustan mucho estos temas de criminales y psicopatías y todo esto, pensaba, hostia, ¿qué pasaría si mi padre fuera una persona así? Lo pensé, ¿no? Digo, tú imagínate que tienes un padre que contigo es bueno, porque se ha dado casos de asesinos en serie que con los suyos eran buenos. Jeffrey Dahmer, por ejemplo. Con su padre y con su madre, cero problemas. De hecho, hay vídeos con ellos, tal. Y luego un depravado a un nivel extremo. Y ahora que está tan de moda, ¿no? Jeffrey Dahmer. Yo lo pensaba. ¿Qué harías si te enteras de que tu padre, que quieres, que adoras, que se porta bien contigo, es un puto asesino en serie? ¿Lo denuncias? ¿Callas? ¿Lo encubres sabiendo que esto no tan solo tiene repercusiones morales para las futuras víctimas y para la familia de las ya presentes víctimas, sino también legales porque es un encubrimiento de un crimen y esto es cárcel? Yo creo que lo acabaría denunciando. Pero no lo tengo claro, porque si es tu padre, yo que tengo los padres que los adoro, ¿qué haríais vosotros, José? Tú. Otra vez, vamos a las hipótesis. Sí, aquí venimos a hipotetizar. Mira, no. Es un caso imposible. Mi padre es un más bueno que. Pero bueno, pero no un pozo ni nada, ¿no? A ver si luego. El otro día mi papá Giorgio. Una bolsa. Sí, me dijo, no, aquí no. Aquí no mires. Y digo, papá, ¿qué pasa, brother? No mires aquí. ¿Y qué tiraba? Tierra. No lo sé, papá, no pasa nada. Bueno, mi padre va a venir de aquí poco al podcast. Es avisa ya, ¿eh? A estar aquí. Papá Giorgio, el auténtico, inimitable, representando. Bueno, sí que pasó en Argentina. ¿Qué te pasó a ti? No, pasó en Argentina no de asesino en serie, pero sí, bueno, claro, está mucho más cerca en Argentina la dictadura y la represión de la dictadura militar que en España, que ocurrió hace más tiempo. Entonces, simplemente por una cuestión biológica, están los hijos de algunos de los torturadores o responsables de estos crímenes. Bueno, les tocó, eran niños muy pequeños cuando estaba ocurriendo esto y luego de repente te encuentras cuando creces y bueno, ves en el periódico el nombre de tu padre. Eso pasó con los nazis también, ¿eh? Claro, te enteras quién es tu padre, ¿no? Entonces ha ocurrido y había una persona que era probablemente viste siempre en este tipo de sistemas hay alguien que es especialmente sanguinario, que es alguien que parece que nació que lo disfrutaba, ¿no? Que lo disfrutaba. Y la hija me impactó mucho, la hija de este hombre, cuando en un momento se fue a cambiar el apellido y impulsó la creación de una asociación, porque también ocurría que había otros hijos y todos con el mismo dilema, ¿no? Entonces, claro, cuando ves que hay uno que toma da un paso adelante, pues, qué sé yo, puede servirte para... Claro. Que quizás lo necesitas, pero no te atreves, porque es tu padre. Incluso una sensación de culpabilidad. Puedes tenerla. Y que tú no tienes nada que ver, pero claro, dices, es que yo he querido a un monstruo. También podríamos hablar de que no todos los humanos somos blancos y negros, en el sentido de, ya me entendéis, a nivel moral. Una persona puede ser un monstruo, pero tener puntos de virtud impresionantes. Y esto complica mucho las cosas, ¿no? Incluso con los asesinos puede pasar. O con los criminales de dictaduras, que ellos en su cabeza la tienen tan comida que creen que están haciendo el bien. Y que están purgando algo que necesitaba estar purgado. Y luego quizás con sus hijos, con los animales, son maravillosos. Pero por otro lado son auténticos monstruos. Claro. Es complicado. La relación de un hijo o hija con sus padres es, digamos, muy especial, como para, yo creo que no se le puede reclamar a un hijo. En el caso de que un hijo no haga esto, no se posicione. Y más en Argentina, que sois muy familiares, ¿eh? Es una cultura que es muy importante la familia.
Más quizás que Claro, en digo, España. hay verdades tan dolorosas que uno no las puede ver. Ya. No las puedes ver. No te las puedes creer y por supuesto no va a haber una foto Entonces tú siempre, si quieres no creerlo, siempre vas a tener Puedes negarlo. un margen para no creerlo. ¿Y tú, Albert, qué harías en un caso así? Yo lo denunciaba, seguro. Denunciabas. Sí, Aunque sí. se portara muy bien contigo, ¿eh? Vamos a hablar de un padre que para ti es un padrazo. Yo quizá por vivir en Terrassa, pero yo Sí. No. Y esto Ahí- pasa ahí cada es 2 por habitual, 3. claro. Sí, claro. A ver, de No, 2 de pero- cada 3 niños, Pero su sí que padre es es cierto asesino. que a medida que ha ido conociendo gente y tal, no te diré que es habitual, pero yo he visto ya de vez en cuando relaciones padre-hijo, o madre-hijo, padre-hija, madre-hija, que han dejado de funcionar. Y por motivos, objetivamente, o pareciera menores que el hecho de tener 50 cadáveres enterrados en el de esto, por desavenencias, porque en un momento dado no ha recibido el apoyo que uno esperaba o el reconocimiento que se pedía, etcétera, etcétera. Y son relaciones padre-hijo, madre-hija o todas las combinaciones posibles que se han roto. Con lo cual yo creo que es un motivo bastante de peso como para en un momento dado, oye, el vínculo era enorme, la relación conmigo ha sido maravillosa, entre los dos ha sido maravillosa, pero esto, por mucho que seamos padre e hijo, o sea, incluso, joder, sé que parece utópico, ¿no? Pero si te denuncio por ti, o sea, a ver si te puedo reencaminar de alguna forma, donde sea que te lleven, ejerciendo el tratamiento que te Pero vayan a ejercer. si estás en un estado de Estados Unidos con pena de muerte. Hostia, nen, complícalo un poco más. Complícalo un poco más. Vale. Sí, perfecto. Vamos a complicarlo un poco más. ¿Y si tú descubres a tu padre torturando a una persona Me has dicho y- persona, no animal. Conmigo ya vas bien. y tienes una pistola ahí? ¿Lo encañonarías Sí, para evitar que siga? sí. Una cosa es que... Pero no apretas el gatillo. Tú sabrás. Bueno, llega el momento, sí, obviamente si se va a revolver contra mí, pues entonces... Hostia, yo creo que hay cosas... Es que, ¿sabes lo que pasa? Que Yo esto contra- es muy hipótesis, pero seguro que habrá habido momentos en gente que habrá vivido situaciones similares. Seguro. Si esto es de verdad de esta Seguro. mujer, imagínate si lo sabía de antes. ¿Tú Lo duro, soportas el sufrimiento delante tuyo? soporto el... hombre, no. Eres incapaz de gestionarlo, yo no puedo gestionarlo. Ejerza quien lo ejerza. O sea, tú vas por la calle y ves a dos personas anónimas, Sí, pero una maltratando a la otra, te sale Pero intervenir. si es mi padre, que lo adoro y que siempre lo he tenido en un pedestal y le voy a hacer Con una sierra barbaridad, eléctrica cortando a un tío por la mitad a lo Terrifier, dices, hostia, papá, ¿esto hace falta? o-?" Terrifier No te 2. conocí esa. Mira, mi hermana te mandaría un mensaje por haber recomendado esa peli. Me escribe ayer, me cago en Dios con Terrifier, primera vez en mi vida que me mareo en Pero el yo no- sofá. Tampoco lo veo para tanto. La 1 es más floja, ¿eh? ¿Es la 1 o la 2? La 1. uno. Pues la 2 Dice es que el lo pasó doble. como el culo. Pues la 2 Yo es vi el un trozo doble. de la 2 a partir de tu vídeo y dije, pero la vi un poco de... Es gore, pero tiene Es un gore toque muy- de coño. sí. un ¿De toque qué? ¿De coño? De coña, de coña. Digo, nen. No es Martyrs, que es lo que hablamos. No. No es eso que dices, Dios, tío, lo que estoy viendo... ¿Recomendarías Martyrs? Ya lo hiciste tú y menos mal que lo hiciste tú porque es un canal de alcance que transmite cultura a la gente, pero es la mejor película de terror de todos los tiempos. ¿Has visto una película llamada Martyrs? No. Es una película francesa que además salió en un momento del nuevo terror francés. Al interior, Martyrs, Row, que Crudo, que son películas... Bueno, Crudo es un poco más... Alta es un poco más tensión. allá, alta tensión, que es un tipo de terror muy extraño, muy real, en el sentido Duro. de que duro, muy frío. No es tan de monstruos, es más bien del que el monstruo es el propio humano. Y Martyrs es una película que es... No quiero decir nada más, que es muy sorpresiva. Porque es muy sorpresiva. Porque va por un lado y de repente va De por otro, repente va por completamente otro. diferente. Y te gusta o no, porque yo conozco mucha gente que no le gusta nada. Porque es controvertida. O sea, es una película que no es terror convencional. No es La Monja. No es Expediente Warren. Expediente Warren es, sí. Es un terror diferente, pero la tenéis que ver. Recomendadísima. La original, ¿eh? Martyrs. La francesa. La original. Hay una Hay un americana, maldito ¿verdad? remake americano que es... Bueno, en Sí. fin. No, la original, no. la original. Martyrs, película francesa. ¿Qué será? ¿De 2000 y poco? Eso debe ser... 2006. Sí, ¿Por ahí? posiblemente, por ahí, sí. Si no la has Poquillo visto, te más, la quizá. recomiendo. No Venga, es un apunto, terror apunto. Es dura. al ¿eh? uso. Es dura. Y no gratuitamente, quiero decir, es terror. Es que Es durísima es que sin ser terror, gratuita. Es que
Sí, es terror porque te deja... O sea, las sensaciones que provoca en ti son de rechazo a lo que estás viendo, de incomodidad, de angustia, de estar pasándolo mal, ya sea a través de sustos o a través de eso. Nah, sustos... No, cero. No hay ninguno. Cero. Ahora, te deja mal cuerpo, yo durante Mucho. una semana. Mucho. Sí. ¿Qué película, mira, que estamos ahí con esto, qué películas habéis visto que os haya dejado de verdad mal cuerpo? Esta puede dar mal cuerpo. Esta es una y Audition la otra... también da mal cuerpo. La de Takeshi Miike. ¿La habéis visto? Sí. No, ya no. Tiene una escena final es muy dura. Y la de los hijos de la grandísima, no voy a decir la siguiente palabra, de toda la gente que ojalá esté muerta ya, que creó Holocausto Caníbal. Ah, venga, a ver. Yo la he analizado en el rincón de Giorgio. Ojalá hayan muerto yo en el todos, momento, tío. como adoro las tortugas, que tengo dos, Canal Tina, otro beso enorme para vosotras. No, da igual. Claro, ¿Para qué saco el tema? lo malo que tiene Holocausto Caníbal, ¿la has visto? No sé cuál es. Te suena, ¿verdad? Sí, no, sé a cuál mí a es, nivel pero- de gore, lo que afecta y que realmente me dejó, es que mataban los animales de verdad. Que en esa época era legal hacerlo y a partir Sí, de a Holocausto partir de esa Caníbal lo película. cambiaron. Entonces hay unos animales que matan por razones gratuitísimas. Una cosa es matar y otra cosa es lo que hacen. Es que ojalá estén muertos, que No, lo digo de verdad. la ojalá. escena de la tortuga Es que- a mí me dejó Es que, para tío, allá. Mira qué que yo he asco, visto tío. de todo. Qué asco, tío. He visto de todo. Me Pero hierve la escena de la sangre, tío, me hierve tortuga la sangre, es... Qué asco. Hijos de la grandísima. Es horrible, porque sabes que es real además. Claro, es lo que te jode. Que si sabes que es un todo, es prótesis y tal, bueno, pues, te la pela. Pero como sabes que es real, otra película extremadamente dura, Saló y los 120 días de Sodoma. ¿La has visto? De Pasolini. De Pasolini. Sí. No la he visto. Per Paolo Pasolini, sí. Es una peli oscura. Al interior también es durilla. Al interior es durilla. Es dura, Sí, tiene momentos duros. Mira, solo os hago un pequeño... Nada, no es spoiler, simplemente sinopsis, porque es interesante. Una mujer está en casa, una noche de lluvia, de mal tiempo, de quedarte en casita, y llaman al timbre y es una mujer que pide por favor si puede llamar por teléfono. Se acabó, hasta aquí la película. No digo nada más. Al interior. Es más Yo fácil creo- de ver... Yo creo que puedes dar un dato más, que es Lo de- la persona está, o sea, Está embarazada, la de casa la está mujer embarazada, está embarazada. y la que llega con unas tijeras. A partir de ahí... Que, Pero eso ya, eso ya... coño, es la portada de la peli. Bueno, pero las portadas a veces... También son spoiler, Hombre. joder. Hombre, es que solo falta que... Bueno, no digo más. Esa es dura, esa es dura. Sí, es dura. Es dura, pero es más fácil de ver, por ejemplo, con Martyrs, porque es más convencional. Sí. Lo que pasa es muy convencional. Lo que pasa es que es duro. Pero Martyrs es rara. Es como Martyrs la de es como la Crudo. olla. Crudo es muy rara. A mí Crudo no me mató, por ejemplo. Reconozco que no está mal, pero no me mató. La que quiero ver, de francesa también, de la directora de Crudo, es una que sí... Ay, no me acuerdo cómo se llama, que va de que... Es una tía que mantiene relaciones con un coche. Que una tía me tiene con un Sí, coche. sí, una tía mantiene relaciones con un coche. Eso es tan de Sitges, esto lo ha contado Damien, ¿no? Aquí esto ha es venido muy de Damien. Sitges, pero es de la directora de Crudo. ¿Ah, sí? Sí. Ya luego lo busco, luego lo digo. El que hizo Martyrs, Sí. Pascal Garnier, hizo Pascal una película Garnier. después que a mí me gustó muchísimo. Goslan. No, Goslan está guay. Goslan. Yo la de Tolman, tío. No la he visto con la esa. Jessica Biel. No a la mí he me visto. gustó tanto ¿Sí? porque vuelve a hacer ese giro final de decir, hostia, lo que hacen bien, o sea, está bien, está mal, te deja... Y esa no es, o sea, lo que cuenta es un tema delicado, pero se puede ver. Así como Martyrs dices, usted es un terror seco y crudo. Titán. Es la peli que digo. Titán. Es la de la directora de Row, que es una rayada tremenda. Y se tira, sí. bueno, en fin. Que quiero verla, no la he visto, que esta la quiero ver.